vamos a retomar los temas de nuestro programa. Les decía a los estudiantes de la otra sección que vamos a estar el viernes todavía en horario normal, es decir, en nuestro segundo periodo, y el día martes vamos a convocar a una sesión extraordinaria a partir de después de las 7, 7:30, como empezamos la vez pasada, para poder desarrollar todavía otros temas, porque según me informa coordinación, después del descanso de la Semana Santa, ya 2 clases vamos a tener una semana, creo yo, y ya vienen los segundos exámenes parciales, entonces tenemos que avanzar en el desarrollo de los temas. Es bueno que tengan sus leyes ahí para poder es bueno que tengan sus leyes al alcance para poder ir haciendo las anotaciones de lo que vamos a ir exponiendo. Este es un tema pues llamativo hasta cierto punto, porque es un tema de la historia de la evolución del derecho notarial. Llamativo porque uno se sorprende de cuando ya hay personajes o funcionarios que desempeñan la actividad que en la actualidad desarrollamos los notarios. Y nos sorprende la legislación, todo el desarrollo que ha tenido la evolución del derecho notarial dentro del desarrollo de la humanidad. Y vemos nosotros que, por otro lado, el tema es a veces un poquito tedioso o aburrido, si le queremos llamar así, por los nombres, por las épocas, y a veces la historia no mucho nos atrae, pero la evolución del derecho notarial en su historia es importante, para hacer conciencia de cuándo ya el ser humano trata de buscar un testigo o una persona que redacte documentos. Vemos nosotros ahí en la presentación que ya en la civilización sumeria, en el año 2600 antes de Cristo, así que vamos en el 2000 todavía después de Cristo, y ahí están 2600 antes, más que nos doblegan el tiempo, pero existía la inscripción sumeria, y esta inscripción sumeria, si ustedes se dan cuenta, es a través de signos. No existían las vocales, no existía el alfabeto, sino que a través de signos ellos trataban de escribir, de narrar documentalmente los acontecimientos de su sociedad. Y este tema vamos a ver cómo ha ido desarrollando el derecho notarial a través del tiempo. Aquí estamos. Porque al inicio de la humanidad, cuando el ser humano empieza a agruparse, eran grupos pequeños que no necesitaban, pues, testigo de lo que sucedía en el desarrollo de sus actividades. Entonces eran grupos muy pequeños y no necesitaban de quien fuera a documentar o de poder decir qué fue lo que sucedió en cuanto a sus transacciones, en cuanto a sus cambios. Acordémonos que al inicio de la humanidad el ser humano lo que buscaba era donde estar protegido de las inclemencias del tiempo, el frío, la lluvia, las inundaciones. Eso era lo que buscaba el ser humano y eso era lo que le preocupaba. Además, buscar sus alimentos, tenían que trasladarse de un lugar a otro, se constituyeron en nómadas, porque tenían que estar movilizándose dependiendo de las circunstancias geográficas y de las circunstancias del clima. Además de eso, también para poder cosechar o poder obtener sus granos o productos para poder alimentarse. Ahí va surgiendo la necesidad de intercambios, lo que nosotros conocíamos como trueque. Intercambiar pieles por granos o intercambiar herramientas por pieles, inclusive hasta el fuego era un objeto de intercambio, porque había que mantener vivo el fuego para poder utilizarlo en beneficio del desarrollo de su cotidianidad. Entonces al principio pues no había necesidad, sin embargo conforme va creciendo el grupo se va sintiendo necesidad de que ya cierto grupo salga a la cacería, van a buscar alimentos, salen a buscar lugares donde pueda trasladarse el grupo que esté más protegido,
no solo de las inclemencias del tiempo, no solo de las fieras de esa época, sino también de otros grupos que trataban de invadir y de ir a arrebatar los bienes que tenían. Entonces, eso da a que el conglomerado va creciendo y va sintiéndose la necesidad de que exista ya una persona como testigo. Vemos ya los grupos ya son más grandes, ya van creciendo, las mujeres y los niños se quedan al resguardo de los bienes, se quedan preparando los alimentos, y a los hombres la mayoría sale a buscar alimentos, sale a cazar, sale a buscar los alimentos. Entonces ya el grupo va creciendo y se van separando estables. De esa manera vamos a encontrar que la civilización hebrea va a encontrar personajes que puedan redactar, y más que todo se refiere a cuestiones de carácter religioso. Los hebreos que ocuparon esta parte de la geografía entre Israel y Judá y todos estos de Arabia, existieron esta civilización hebrea. Y las características de ellos va a ser que tienen, lo que hacen ellos como escribas, como sofer que le llamaban ellos, es redactar cuestiones de carácter religioso, la interpretación de las leyes mosaicas, las leyes de Moisés. Entonces, ese es el carácter que cómo empieza el escriba o el sofer que le llamaban en esa época los hebreos a poder redactar documentos. Ya ocupan un cargo, tienen funciones de secretario y de actuario de las actividades de la administración, y se les denominaba, se les encomendaba realizar funciones muy delicadas como interpretar las leyes mosaicas, como emitir los acuerdos de los faraones o de los reyes, hacer los pregones en las ciudades sobre las disposiciones que emanaban de la autoridad. Les recomendaba una película, tal vez ustedes lo pueden ver más que todo como carácter religioso, pero es una película que se llama La Reina Esther, y ahí se ve cómo van surgiendo los escribanos, se ve la función del escribano, en cómo va encargándose, especialmente con el anillo del signo notarial, cómo este rey le confiere a un personaje el anillo para que lo estampe en los documentos. Acordémonos que ese es el antecedente del sello profesional, se llamaba signo, el signo se llamaba el signo que usaban los funcionarios para darle autenticidad a los documentos. También en Palestina, por ejemplo, su función principal era la interpretación de los libros sagrados, y ahí se les llama, que es el primer escriba que ellos tienen y se conoce como el primer escribano de los hebreos. Es recomendable ver esa película porque uno encuentra muchas cosas relacionadas con el inicio de la función del notario o el escribano. Dentro de estas sociedades habían distintas clases de escribas. Estaba el escriba de la ley, que era quien se encargaba de emitir las resoluciones o los acuerdos del faraón o del rey, y se encargaba de hacer los pregones también, de ir a leer. Como antes no había publicaciones en el diario oficial, entonces lo que hacían es que iban a leer los pregones. Si ustedes van a tribunales de carácter civil, en los corridos de tribunales, en los corredores, ese es un pregón. Lo que están haciendo es leer el pregón en alguno de los juzgados que están ahí en el piso. Y entonces van a ver que así era como en la antigüedad se realizaba se ponía a conocer el conocimiento de la ley a través de los pregones. Y existía también el escriba del pueblo, que era el que se encargaba de atender a las personas particulares, y el escriba de los comunes, que era el que viajaba para poder ir narrando los acontecimientos de los lugares que iban conquistando y que iban ellos pudiendo tener enfrentamientos para poder apropiarse de los territorios.
Entonces ahí tenemos los escribas de los hebreos, cómo ellos redactaban, cuál era la función de cada uno. Y si ustedes ven esa película, van a ver que ahí se encuentra ahí está Edras, que es el primer escriba que se conoce. En Egipto también esta otra civilización fue muy avanzada en muchos aspectos de astronomía, de pintura, de documentos. Alguien toca la puerta todavía, vamos a ver si podemos dejar entrar a alguien que está ahí buscando. Vamos a ver. Roberto Rancho es. Vamos a admitir a Roberto Rancho ahí, pues. Entonces en Egipto eran los sacerdotes quienes formaban a los niños, quienes los formaban y los preparaban para poderlos enseñarles a leer y escribir. Por supuesto que eran los hijos de los faraones o de los príncipes o de las personas que ocupaban altos cargos, porque los hijos de los esclavos no tenían este derecho, pero sí siempre el derecho de saber leer y escribir ha sido muy privilegiado. Y entonces en Egipto eran los sacerdotes en los templos, por eso la función del notario tiene mucha relación con la actividad sacerdotal. Hasta en el siglo XII se prohíbe que los sacerdotes ejerzan la función de notario, y por eso en el artículo 2 del Código de Notariado se requiere para ejercer el notariado, se requiere ser del estado seglar. Si leemos nosotros el artículo 2 del Código de Notariado, vamos a encontrar dentro de los requisitos, este artículo nos va a servir mucho ahorita, en el numeral 4, dice, para ejercer el notariado se requiere el numeral 4, ser de notoria honradez. Pero también vamos a encontrar en el numeral 1, ser guatemalteco, natural, mayor de edad, del estado seglar. Del estado seglar, acordémonos que la Constitución Política de la República, en el artículo 38, si no mal me equivoco, aquí 38, de la Constitución Política de la República, se garantiza la libertad de culto. Eso quiere decir que todos podemos profesar la religión que deseamos. No, vamos a hacer 38. Todos podemos profesar la religión que deseamos nosotros, pero para ejercer el notariado tenemos que ser del estado seglar. Ser del estado seglar quiere decir, es el artículo 36 de la Constitución Política de la República. El ejercicio de todas las religiones es libre. Artículo 36. El ejercicio de todas las religiones es libre. Toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos. El artículo 36 está garantizada la libertad de culto. Pero ser del estado seglar quiere decir no ser ministro de culto. Ministro de culto son los sacerdotes, son los presbíteros, los rabinos, los pastores, son ministros de culto. Pero para ejercer el notariado debemos ser del estado seglar, es decir, no ser ministro de culto. Pero esto le hago la relación porque en la época de las civilizaciones antiguas, como Egipto, los hebreos y los romanos eran los sacerdotes los que formaban a los escribanos, y no solo a los escribanos, sino a los de otras actividades, pero a nosotros nos interesa lo de los escribanos. Entonces vemos ahí, en Egipto las características, ya tenían conocimiento de escritura, de números. Sus conocimientos los adquirían en los templos, porque como eran los sacerdotes, no habían escuelas, sino en los templos, y como les decía, los templos estaban protegidos porque eran los hijos de los faraones o de los reyes los que iban a obtener estos conocimientos, y ya sabían leer, sabían escribir, podían hacer cuentas, no tenían calculadora, pero sabían hacer cuentas. Se les encontraba en el comercio.
en las casas particulares y con los faraones. Por eso había escriba de los comunes, escriba del pueblo y escriba de la ley o escriba del rey. Y lo que el escriba de la ley o escriba del rey ahora nosotros le conocemos como escribano de cámara de gobierno. Redactaban documentos importantes. Eso es en Egipto. Luego sigue aquí en Egipto la función de cada uno de los escribas que tenía. Y en Grecia también, que fue otra civilización con muchos avances, muchos conocimientos, mucha filosofía, mucha también astronomía, y encontramos también que se dedicaban al estudio de las ciencias, perdón, al estudio del derecho. En Grecia, ¿cuáles eran las características? No se les llamó escribas, sino se les llamó logógrafos, que eran las personas que se encargaban de redactar los documentos. No hubo propiamente escribas porque se les llamó logógrafos. Hacían los discursos de los reyes, los discursos de los funcionarios de esa época, y como habían abogados también, que acordémonos que el abogado también existe desde hace muchas épocas, ellos hacían los alegatos de los tribunales, hacían documentos que le solicitaba al público, es decir, ya habían documentos privados, ya habían documentos donde constaban los actos o los contratos o las negociaciones que redactaban en aquella época los ciudadanos. Ya Aristóteles en el año 360 a.C. ya hablaba sobre oficiales que iban a redactar los documentos y recibían varias denominaciones como apógrafos, sígrafos, nemón, prenemón. Todos sabían escribir. El común denominador es que todos sabían escribir y todos tenían una función. Los sígrafos llevaban un registro público. Eso es muy importante porque ya desde esta civilización ya se hablaba de un registro público. Acordémonos que vimos el principio de publicidad, los registros estatales. En el artículo 22 del Código de Notariado vimos también el principio de publicidad, pero hay algo muy importante en el Código de Notariado, en el artículo 21, donde se menciona que salvo el caso de averiguación sumaria por delito, para revisar totalmente el registro notarial. ¿Qué es real? Pues el registro notarial no es más que el protocolo. Entonces vemos que ya en Grecia ya los sígrafos ya llevaban registros públicos. Solo es un registro estatal y es un registro público, porque cualquier persona que tenga interés puede consultar lo que está en el protocolo con base al artículo 22 del Código de Notariado. Bien. Vamos a encontrar también en Roma, y yo creo que esta es una de las civilizaciones de más trascendencia. Acordémonos que el derecho, nosotros viene del derecho romano germánico, y entonces vamos a encontrar que en Roma existieron muchos funcionarios. Cuando uno ve unas series de televisión o ve una película, uno luego lo enfoca desde el punto de vista de nuestra profesión. Nosotros vemos esas películas de abogados, hay series de abogados, y vemos que está el juez, está el estrado donde pasan a declarar las personas, y a la par hay una persona que tiene una maquinita que está escribiendo, pues de esa persona todavía viene de estos antecedentes. En nuestro medio, cuando hay una audiencia, está el juez, están las partes en la posición que se les indica, a quien con su abogado, pero ahí está el oficial tomando nota, escribiendo lo que se está desarrollando en la audiencia. Entonces, esos personajes van a surgir acá en el derecho romano, donde acordémonos que el derecho romano tuvo mucho auge por el Código Justiniano, Iuris Civilis, que se le conoce. El Código de Justiniano emitió ya muchas disposiciones relativas con el derecho notarial, y vamos a encontrar aquí que en esta civilización romana creció esa facultad de autenticación. Por eso les decía yo, esa imagen, ese signo que tenía el funcionario en el anillo y que lo impregnaba en el documento, le daba con tal fuerza que quedaba impregnado el signo notarial en el documento. Claro, no se le llamaba signo notarial, pero ese es el antecedente del sello profesional.
Los notarios usamos un sello profesional que está regulado en el artículo 2 del Código de Notariado. Registrar la firma y sello. Tenemos que registrar el sello también. Pues el origen es ese signo notarial que los funcionarios romanos utilizaban en el anillo y que con eso ya le daban una autenticidad al documento. Hubo muchas personas que desarrollaban esta función de escribanos, es decir, muchas personas que redactaban documentos que estaban autorizados. Existieron oficiales públicos y privados, es decir, notario o escriba del rey y escribano público. Realizaban una función notarial. Existieron 4 personajes que sobresalieron en la función notarial: el escriba, el amanuensis, el chartulari y el notari. Ellos sobresalieron en cuanto a la función del notario, pero había una serie de funcionarios o de personajes. Ahí tengo una nómina. Estaba el escriba, estaba el notari, los tabularius, estaba el tabelio también, los amanuensis, y estaba el actuarius y el expertos. Miren, de aquí vienen los expertos, los peritos, surgen de acá también, y los chartularios. Los tabularios contaban con autorización para redactar contratos y actos jurídicos entre particulares, es decir, ya tenían una función pública que podían redactar esos documentos. Los tabeliones o tabellones ayudaban a los tabulari, eran como sus asistentes, sus procuradores, especialmente en las grandes ciudades. Redactaban las convenciones entre las partes, les daban carácter de autenticidad con la firma y con el signo. Ahí hay un muy importante, el signo que les estaba mencionando. Era un hombre versado en derecho, era consejero y asesoraba a las partes, y además de esto se asistía de testigos. El notario en la actualidad se asiste también de testigos, conservaba documentos. El notario en la actualidad conserva documentos. Sentencias judiciales no, porque aquí estaba muy relacionado el tema sacerdotal con los aspectos judiciales y los aspectos del escribano. Estaban muy concatenados, muy relacionados, pero poco a poco se fueron independizando, de tal manera que el artículo 70 de la literal G de la Ley del Organismo Judicial ya le prohíbe a los jueces y a los magistrados ejercer la función de notarios. En la actualidad, la legislación de Brasil, así se le denomina a los notarios, se le denomina tabeliones o tabelios, y también se les denomina sofer, que eran otra denominación que utilizaban. Los notaris estaban adscritos a la organización judicial. Podríamos decir que son ahora los oficiales de los juzgados que redactaban, escuchaban a los litigantes y a los testigos. Es lo que hace el oficial, escuchar y tomar nota. Los chartulianis ya redactaban el documento, lo conservaban, algo muy importante, ya conservaban el documento y lo custodiaban. En la Edad Media. En la Edad Media sí hubo un retraso de todo lo que se había logrado en cuanto a los escribas o los notarios, porque en la Edad Media el escriba era nombrado por el señor feudal, y este señor feudal tenía control sobre todas las personas y sobre los escribanos, y entonces el escribano pierde independencia porque ya no es imparcial, sino que ya protege los bienes y los derechos del señor feudal. Los notarios dependían directamente del señor feudal. Su fin era preservar los derechos de él y no de servir a los contratantes. Carecía de independencia justamente por eso. Sí tiene facultades fideifacientes, es decir, sí tenía fe pública, imparte autenticidad a los contratos o a los documentos. Surge el notariado eclesiástico. Aquí el notariado eclesiástico era cuando los sacerdotes podían ejercer la función notarial, pero en el año 2013 ya es prohibido que los sacerdotes ejerzan esa función notarial, y por eso para ser notario se requiere ser del estado seglar. Ser del estado seglar quiere decir no ser ministro de culto, no ser sacerdote, presbítero, pastor, ninguna categoría de ministro de culto.
También surge el notario juez, surgen los judices chartulares. Se recuerda que vimos los notarios judiciales, el sistema de notario funcionario judicial, que eran los jueces los que ejercían la función notarial. Y ahí vemos nosotros entonces que era prácticamente una relación muy directa que tenía con los aspectos sacerdotales. Permítame un momentito, por favor. Ay, disculpen, señores estudiantes, pero pues, sí tocaron la puerta aquí. Ya no tocaron el aula virtual. Entonces les decía que eh, ahí surge, en la Edad Media, surgen los judices chartulari, que son los notarios jueces. Nosotros lo vimos cuando vimos el tema de la sistemas notariales, funcionarios judiciales, que los jueces podían ejercer la función de notario siempre y cuando no hubiera notario en el lugar, el que había estuviera inhabilitado o que se negara a prestar su función, que eran tres circunstancias por las cuales el juez podía ejercer la función notarial. Y si el juez tenía que consignar por qué estaba actuando como notario siendo juez, tenía que invocar cualquiera de esas tres circunstancias. Si no lo hacía, se le iba a imponer una sanción, una multa, que era el doble de los honorarios que podía cobrar con base al arancel. Pero en el artículo 70, literal G, a partir de la vigencia de la ley de organismo judicial, pues ya se prohíbe que los jueces y magistrados ejerzan la función notarial. Vemos ahí que esa es la historia del desarrollo, de la evolución del derecho notarial. Y por último, el notariado en América, donde ya los españoles vienen traen a don Rodrigo de Escobedo, que es el primer notario que llega a América, que traen donde van ellos redactando las vicisitudes de la trayectoria para llegar a América, y por eso dicen que con los conquistadores vino la espada del conquistador, la pluma del escribano y la cruz de la religión. Y así fue como se fue implantando a Guatemala el derecho notarial. ¿Qué leyes se emitieron o qué leyes estuvieron aplicándose para esta época? Pues aquí vamos a encontrar las características de estas leyes y vamos a ver que había la ley de Indias, una ley que ya regulaba aspectos del derecho notarial, lo concerniente a los escribanos, que fue como se le denominó primeramente en Guatemala. Y ya existía un título académico, pero como en Guatemala no había todavía pues universidades hasta que se constituyó la Universidad de San Carlos, también se tenía que obtener en España el título. Había un examen de la Real Audiencia para poder ejercer la función de escribano en aquella época, y quien nombraba era el rey. El rey era el que daba el fiat. El fiat era la autorización que le daba para poder ejercer la función de notarial, siempre y cuando se haya cumplido con todos los requisitos que determinaban las leyes de Indias en esa época. Tenía registro de escrituras,
Se consagró el principio de protocolo estatal, prohibió las abreviaturas. ¿No? ¿Desde cuándo? Desde la época de la conquista ya se prohibían las abreviaturas. Se estableció un papel sellado también a través de la ley de Indias y se realizaban notificaciones, embargos y otros. Esto es muy importante porque ya el escriba en esta época podía hacer notificaciones. Y en Guatemala, en la actualidad, el notario puede hacer notificaciones. En el artículo 33 del Código Procesal Civil y Mercantil, vamos a encontrar que puede hacer notificaciones. ¿Alguien me hace el favor de leer el artículo 33 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor? Alguien que tenga su... Por favor, Stephanie. 33, por favor. ¿Me escucha, licenciado? Sí, solo que hay que bajarle un poquito de volumen. Ahí sí. Ahí ¿Sí me escucho. escucha? Sí, ahí estamos. Dale. Artículo 33. Notarios. El juez podrá, a instancia de parte, encomendar a un notario la realización de determinados actos, incluso notificaciones y discernimientos. Muy bien, muchas gracias. Entonces vemos ahí que es un artículo bien pequeñito, pero es un artículo que nos sirve porque vean desde cuándo el notario podía efectuar notificaciones. Pero cuando hacemos nosotros este artículo, el análisis de este artículo, gracias Stephanie que lo leyó, pero cuando hacemos el análisis de este artículo 33, el juez podrá, es decir, es una facultad que el juez puede hacerlo o puede que no lo haga cuando se le propone. El juez podrá, a instancia de parte, encomendar a un notario la realización de determinados actos, está en plural. Entonces dice uno, bueno, ¿qué actos puede realizar el notario? Incluso, cuando dice incluso, uno sabe que hay más actos, notificaciones y discernimientos. ¿Discernimientos de qué? ¿Cuál podría ser un ejemplo de discernimiento? Porque si el notario puede hacer notificaciones, nosotros sabemos que una notificación es el medio por el cual el juez le hace saber a las partes de una resolución que ha dictado dentro de un proceso. Esa es una notificación. Hablando desde el punto de vista procesal, es el medio por el cual el juez pone en conocimiento de las partes procesales, utilizando los términos correctos, la resolución, el conocimiento de la resolución, de una resolución que ha dictado dentro de un proceso. Entonces vemos ahí que eso es notificaciones, pero los discernimientos, ¿discernimientos de qué? ¿Qué discernimientos puede? ¿A alguien se le ocurre un discernimiento? Hay varios discernimientos en la legislación, especialmente en el Código de Trabajo, en el Código Procesal Civil y Mercantil, hay varios discernimientos. Lo único es que como tiene que tener su fundamento jurídico, tenemos que tener cuál es el fundamento, porque yo les puedo decir, pero ustedes buscan los artículos, porque así no se les da todo completo, sino que ustedes lo estudian también. Está, a ver, ¿alguien sabe algún discernimiento? Puede ser un nombramiento. Por ejemplo, nombramiento de Algún funcionario. a un funcionario. ¿Cómo cuál? A ver qué dice Rosario. Alguien que se le delegue una función dentro del mismo. Ajá, pero ¿qué función puede ser? Ahí vamos bien, ¿qué función puede ser? Ser testigo de algo. No sé. No, porque el testigo va a declarar, a él no se le va a discernir ningún cargo. Ajá. Él es un testigo que Sí, podría ser algún mandato. un mandato, pero el mandato es voluntario, la persona lo nombra, no es el juez. Discernimiento. ¿Y un tutor? ¿Y un tutor? Ahí sí, muy bien, ahí sí. El discernimiento de cargo de tutor, de protutor, también usted habló de mandato y me llamó mucho la atención eso, pero veámoslo desde otro punto de vista, va a ser el discernimiento de un administrador de la mortual, el discernimiento de un administrador de una mortual, puede ser el discernimiento de un depositario,
el discernimiento de un interventor. Es que hay varios discernimientos y eso lo puede hacer el notario, siempre y cuando el juez se lo encomiende. Por eso, eso les digo, hay que poner mucha atención. Cuando lee los artículos uno se hace las preguntas, porque cuando uno encuentra ese discernimiento de qué. Y hay muchos discernimientos, especialmente en el Código de Trabajo, en el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, eso puede realizar el notario, pero cuando dice inclusive, dice incluyendo, entonces hay más. ¿Qué otras más actuaciones puede realizar el notario? Alguien vean lo que se podía hacer en esta época. Notificaciones, embargos y otros. Nos deja con la duda también, otros planes, otros. Pero dice embargos. ¿Será que en la actualidad el juez, el notario podrá dar embargos? Permítanme un momentito, por favor. Ahorita. Bueno, muy bien, disculpen, pero alguien tocaba la puerta, entonces tenía que ir a abrir. Pero disculpen, ya estamos aquí. Les agradezco su comprensión. Bien, entonces les decía que en el artículo 33 se nota esta facultad que tenían los notarios, pero les preguntaba, ¿podrán un notario hacer embargos? ¿Alguien tiene su procesal civil que me haga favor? Yo le digo qué artículo. Estefan, muy bien. Bueno, 298, por favor. 298, procesal civil y mercantil. $298. Ya lo tengo. Del procesal civil, ¿verdad? Sí, por favor. Artículo 298. Ejecutor. El juez designará un notario si lo pidiere el ejecutante o uno de los empleados del juzgado para hacer el requerimiento y embargo o secuestro, en su caso. El ejecutor requerirá de pago al deudor, lo que hará constar por razón puesta a continuación del mandamiento. Si no se hiciera el pago en el acto, procederá el ejecutor a practicar el embargo. Muy bien. Entonces vemos ahí están, vean, embargos. El juez podrá nombrar a un notario para realizar el embargo, el secuestro, el requerimiento. ¿Alguien tiene su código civil que me haga favor? ¿Alguien tiene su código civil? Muy bien, Marlene. 1430 del Código Civil, por favor, Marlene. 1430. El requerimiento para constituir en mora al deudor o al acreedor debe ser judicial o notarial. La notificación de la demanda de pago equivale al requerimiento. Muy bien. Entonces, el requerimiento para constituir en mora al acreedor o al deudor debe ser judicial o notarial. Entonces vemos ahí que el notario puede hacer requerimientos, puede hacer embargos, puede hacer secuestros y puede hacer notificaciones y discernimientos. ¿Y qué artículos estudiamos?
1430 del Código Civil, 298 Código Procesal Civil y Mercantil y el 33 del Código Procesal Civil. ¿Ven cómo la ley se va integrando? ¿Cómo vamos integrando la legislación? Y esos son, entonces, ven desde cuándo el notario puede hacer esas facultades, esa diligencia de carácter judicial. Entonces, así vemos cómo la evolución histórica del derecho notarial ha ido trascendiendo dentro del desarrollo de nuestra sociedad, y como consecuencia de eso vamos a encontrar que en Guatemala, en la época de la colonia, eso les vamos a enviar un material, ya lo tengo, se lo voy a mandar por Classroom para que ustedes le den una leída, de que puedan ver cómo se desarrolló el derecho notarial, cómo surge el Código de Notariado en 1947, cómo la revolución liberal de don Justo Rufino Barrios vino a implementar, además del registro de la propiedad, también una ley del notariado, y cómo en la época de don Justo Rufino Barrios es quien le traslada a la Universidad de San Carlos la facultad de otorgar el título de notario, ¿no? Porque antes el notariado, el notariado antes era vía título profesional. Quien autorizaba para ejercer el notariado era la Corte Suprema, y el expediente se iniciaba en la municipalidad. El aspirante en la época de la colonia llegaba a la municipalidad, al cabildo, y entregaba sus documentos, le asignaban a un síndico para que el síndico hiciera las investigaciones. Si la persona reunía los requisitos, era idónea y era de notoria honradez, era de arraigo, el síndico tenía que escuchar a los que proponía el aspirante a notario, y una vez que se había terminado esa fase administrativa ante la municipalidad, lo trasladaba al Supremo Gobierno para que el Supremo Gobierno le diera la autorización, pero previamente tenía que sustentar un examen ante la Corte Suprema de Justicia, donde lo examinaban de ortografía, de caligrafía, de redacción, de impuestos, de todos estos elementos que el notario en la actualidad aplica, lo examinaba la Corte Suprema de Justicia. Una vez aprobado el examen, entonces el Supremo Gobierno le da. El fiat no es más que la autorización que le daban para poder ejercer del notario en la actualidad. Les voy a mandar el resumen de esto. Alguien en la otra sección me dice, mire, ¿nos puede compartir la presentación? Sí, yo se las puedo compartir con mucho gusto. Vía Classroom. Vía Classroom les voy a enviar esa presentación. Y ahí estaríamos con este tema de la evolución histórica del derecho notarial, y estaríamos entrando entonces al tema número 3, que se relaciona con el notario. La definición de notario. ¿Cómo podemos definir al notario? Acordémonos que don Oscar Salas, quien es el que nos da muchas definiciones, tratadista cubano, Oscar Salas, dice que el notario es el profesor de derecho encargado de una función pública, que consiste en recibir la información, es decir, en escuchar, que consiste en recibir, en interpretar, porque le va a aplicar el derecho objetivo. Acuérdense que una de las características del derecho notarial es aplicar el derecho objetivo, condicionado a la voluntad de las partes, ¿sí? Entonces es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, en interpretar, ¿sí? Y darle forma legal, escribir ya, darle forma legal a la voluntad de. Entonces ahí vamos a encontrar que esa es la definición de notario. Es un profesional del derecho que se necesita un título facultativo. Artículo 2 del Código de Notariado. Para ejercer el notariado se requiere. ¿Qué se requiere para ejercer el notariado? Y vamos a encontrar en el artículo 2, vamos a leerlo, a estudiarlo detenidamente, que muchas veces lo leemos pero no lo estudiamos.
Para ejercer el notariado se requiere ser guatemalteco natural. Eso lo regula el Código de Notariado. Acordémonos que el Código de Notariado entró en vigencia el 1 de enero de 1947. La Constitución Política de la República entró en vigencia en 1986. Y entonces la Constitución Política de la República, que es la máxima ley, la ley suprema, va a regular la nacionalidad. Y cuando regula la nacionalidad, en el artículo 144 de la Constitución Política de la República, vamos a leerlo, 144, nacionalidad. Ahí está la nacionalidad. Nacionalidad de origen. ¿Por qué les menciono esto? Porque la Constitución Política ya no regula Guatemala, ya no regula la nacionalidad natural. Entonces hagamos un apunte ahí en nuestro Código de Notariado, ver 144 de la Constitución Política de la República. Y en el artículo 144 de la Constitución se regula nacionalidad de origen. Entonces ahora, si nos preguntaran, cite un requisito para ejercer el derecho, para ejercer el notariado, para ejercer el notariado, podemos decir ser guatemalteco de origen, ya no natural, porque la Constitución ahora regula guatemalteco de origen. Guatemaltecos de origen son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Ahí está quiénes son guatemaltecos de origen. Los que nacen en el territorio de la República de Guatemala, los que nacen en naves o aeronaves con bandera de Guatemala, y los nacidos en el extranjero, si son hijos de padre o madre guatemaltecos, origen. Entonces, vemos ahí que dice, el notario es un profesional del derecho, encargado de una función pública. Es un profesional del derecho porque en el artículo 2, numeral 2, se requiere haber obtenido el título facultativo en la República. En cualquiera de las universidades que hay, mejor si es en la de San Carlos, por supuesto, en cualquiera de las universidades que hay, se puede obtener el título facultativo de notario, siempre y cuando la universidad tenga, porque hay una universidad que no tiene facultad de ciencias jurídicas y sociales, o facultad de derecho. Entonces, siempre y cuando tenga facultad de derecho, la universidad, cualquiera que sea, puede conferir el título de notario. Entonces aquí vemos haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley. Cuando preguntamos esto, miren, es 2 líneas, menos línea y media. Cuando preguntamos esto en el examen técnico profesional, digo, explíqueme qué es la incorporación. ¿Alguien sabe qué es la incorporación de un profesional? ¿Alguien me puede decir qué idea le da cuando menciona, cuando regula o la incorporación? Porque si le ponemos atención al artículo, regula haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley. Esa o incorporación con arreglo a la ley, ¿alguien tiene una idea qué es? ¿Nadie tiene una idea qué es? Sería cuando se van a inscribir al Colegio de Abogados y Notarios, licenciado. No. Licenciado, cuando alguien se graduó en el extranjero y pide la admisión acá para poder ejercer. Muy bien, Rosario, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien, Rosario, muy bien. Así es, por eso les decía, si leemos con atención, porque menciona haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley. Y es eso. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque para ejercer el notariado en Guatemala debe ser guatemalteco de origen. ¿Sí?
Cuando un guatemalteco de origen va al extranjero y obtiene el título de notario en el extranjero, para poder ejercer en Guatemala, tiene que seguir la incorporación. Rosario, ¿usted tiene su constitución? Rosario. Sí, licenciado. Hágame el favor, ya que usted nos dio esto de la... Hágame el favor del 87 de la Constitución Política, por favor. Vean cómo vamos concatenando los artículos. Reconocimiento de grados, títulos, diplomas e incorporaciones. Oiga. Solo serán reconocidos en Guatemala los grados, títulos y diplomas otorgados por las universidades legalmente autorizadas y organizadas para funcionar en el país, salvo lo dispuesto por tratados internacionales. La Universidad de San Carlos de Guatemala es la única facultada para resolver la incorporación de profesionales egresados de universidades extranjeras y para fijar los requisitos previos que al efecto hayan de llenarse, así como para reconocer títulos y diplomas de carácter universitarios amparados por tratados internacionales. Los títulos otorgados por universidades centroamericanas tendrán plena validez en Guatemala al lograrse la unificación básica de los planes de estudio. No podrán dictarse disposiciones legales que otorguen privilegios en perjuicio de quienes ejercen una profesión con título o que ya han sido autorizados legalmente para ejercerla. Muy bien, muchas gracias, Rosario, le agradezco su apoyo. Entonces vemos ahí que la incorporación para ejercer el notariado, porque cualquier otra profesión, ingeniero, arquitecto, médico, pues, pero para ejercer como notario, tiene que ser, en primer lugar, guatemalteco de origen. Ya sabemos quiénes son guatemaltecos de origen, ya lo leímos en la Constitución Política de la República. Pero si el título, el guatemalteco de origen, lo obtuvo en el extranjero, para hacerlo valer en Guatemala, tiene que seguir el procedimiento de incorporación. ¿Ante quién se sigue el procedimiento de incorporación? ¿Ante quién se sigue ese procedimiento de incorporación? Ya lo leímos ahí. ¿Pusieron atención? Lo leyó Rosario en el 87 de ¿Ante la Universidad de San Carlos de Guatemala? Ante la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la única rectora de la educación superior. Entonces vemos ahí que eso es la incorporación. Entonces se dan cuenta que muchas veces, si en el examen técnico profesional nosotros preguntamos, si te metes requisitos para ejercer notariado, y me mencionan esto, ¿verdad? Guatemalteco natural, dice, y haber obtenido el título o la incorporación. Explíqueme quiénes son guatemaltecos naturales, no lo encuentran en la Constitución. ¿Quiénes son guatemaltecos de origen? ¿Qué es la incorporación? Cíteme su fundamento jurídico de la incorporación. Examen técnico profesional. Entonces vemos ahí que en el ejercicio de la función notarial encontramos esos requisitos. Y entonces, porque estamos viendo qué es la definición de notario. No es solo decir, es el profesional del derecho, no. Tenemos que poder explicar cada uno de los elementos que lo integran. Además de eso, vimos ahí por qué es del Estado seglar, ¿no? Y uno de los requisitos es para ejercer notariado es ser del Estado seglar. Porque he visto muchos comentarios. ¿Podría repetir el artículo que mencionó? He mencionado varios, pero no sé relacionado. El último que mencionó, disculpe. Es que se me trabó y no lo escuché bien. ¿Qué mencioné? Mencioné el 97 de la Constitución Política de la República, que nos hizo el favor Rosario de leer. Y Ese era mencionamos 87, licenciado. 87. 87, gracias Rosario, si usted que lo leyó se le quedó bien. Y aparte de eso mencionamos lo de la nacionalidad, 144 de la Constitución Política de la República. Era el 87. Entonces tenemos ahí la definición de notario.
Pero vamos a encontrar también cuál es la formación, cómo se va a formar al notario. Nosotros estamos ahorita en una etapa de formación de notarios. Y esto se llama una formación simultánea, así se llama la que se sigue en Guatemala. Es simultánea porque se está formando como abogado, pero también se está formando como notario. A partir del 7º semestre empieza la formación a partir del 7º semestre empieza la formación para notarios, porque del 1º al 6º se están formando como abogados. Entonces ahora vemos una formación simultánea entre abogado y notario. Eso es lo que seguimos en Guatemala. Vamos a obtener 2 títulos, lo que les decía la vez pasada. Vamos a obtener 2 títulos de abogado y de notario. Y el grado académico de licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Entonces vemos ahí que para eso existen otras formas también de formación. Hay otros países donde previamente se es abogado. Primero es el título de abogado y después aspiran a ser escribanos o ser notarios. Y para eso tienen que cursar una formación específica para ser notarios, un posgrado, una maestría, un doctorado, para poder ser notarios. Pero en Guatemala tenemos ese privilegio que nos estamos formando simultáneamente para 2 profesiones, abogado y notario. De ahí surgen los derechos y las obligaciones para el ejercicio de la función notarial. Voy a tratar de quedarme justamente donde me quedé con la otra sección. Para que así continuemos el día lunes y el día martes, continuemos en una forma ordenada, juntos las 2 secciones. Les decía que surgen los derechos y las obligaciones. Desde el momento, yo la vez pasada les preguntaba si habían ido a una graduación de la facultad. Es importante ir y darse cuenta, porque es algo que a ustedes les va a tocar vivir dentro de poco. Ir y ver cómo es una graduación de la facultad. Aunque la vez pasada pues me sentí un poquito triste porque ahora se hicieron en grupo. Lo bonito de nuestra facultad es que las graduaciones habían sido individuales. Había sido le dedicaban un tiempo a cada graduando. Pero desde el momento en que le imponen el monete, cuando ya le han puesto la toga, en ese momento ya somos notarios. Lo que pasa es que ya tenemos fe pública, pero no la podemos ejercer, porque nos falta. La formación académica está concluida. Nos falta en la fase administrativa registrar la firma y el sello en la Corte Suprema de Justicia, incorporarnos al colegio profesional. Artículo 90 de la Constitución Política de la República regula la colegiación profesional obligatoria. Y el artículo 5 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria también ratifica que debe de pertenecerse al colegio profesional para poder ejercer la calidad de notario. Yo les voy a recomendar leer, de esta ley les voy a mandar los artículos que más me interesan, de esta ley, de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Yo les voy a mandar los artículos que más me interesan que ustedes estudien, que ustedes preparen para nuestro segundo examen parcial. Pero de esta ley de código de ética sí les recomiendo leer todo el código de ética notarial, de ética profesional, porque si alguien me dijo, mira, quiero escribir una tesis sobre un código de ética notarial. Bueno, pues qué bueno, porque no hay código de ética notarial en Guatemala. Tenemos un código de ética profesional que la mayoría de preceptos jurídicos que regula se encuentran dirigidos al abogado. Hasta en el artículo 36 ya se menciona, 37, hasta en el artículo 37 del Código de Ética Profesional ya se menciona al notario. Artículo 37, extensión de los postulados de la abogacía. Los postulados, derechos, deberes y obligaciones que quedan explicitados anteriormente deberán ser también observados por los notarios. Deberán también ser observados por los notarios. Y en el artículo prohibiciones. El notario dice debe abstenerse de. Entonces,
ahí vienen las prohibiciones deontológicas. Hay dos clases de prohibiciones: las prohibiciones jurídicas y las prohibiciones deontológicas. Las prohibiciones jurídicas están reguladas en el artículo 77 del Código del Notariado, y las prohibiciones deontológicas están reguladas en el artículo 40 del Código de Ética Profesional. Código que les pido por favor leer completo, porque les va a servir y van a ver ustedes cuáles son los postulados, y como se aplican también al notario, hay que irlos enfocando cuando los leamos para el espacio del derecho notarial. Les voy a dar unos minutos, hay dudas, preguntas, comentarios. Aún estoy calificando, por si me van a preguntar por las notas, aún estoy calificando, me falta todavía, pero yo les dije que no me transcribieran los artículos. Pero todavía, fíjense que había una pregunta que decía, cite 3 requisitos del aviso de enajenación. Y lo que hicieron fue transcribirme el artículo. ¿Por qué les digo esto? Porque dentro de los requisitos me pusieron cédula de vecindad. ¿Cómo me van a poner cédula de vecindad cuando la ley ya no regula la cédula de vecindad? Cuando ya no se utiliza la cédula de vecindad. Y otro, no me acuerdo la pregunta, pero me describieron papel sellado. Que los avisos se hacen en papel sellado. Yo les expliqué que el papel sellado ya no se utiliza. Entonces, eso es donde yo me doy cuenta que me están transcribiendo los artículos o que no me pusieron atención al momento de la exposición que yo hice. Y que además de eso me doy cuenta que hay dudas, pero ustedes no preguntan. Entonces sí hay pues algunas cuestiones ahí que yo lamento mucho que se hayan dado, porque yo no acepto que me pongan cédula de vecindad a estas alturas. Si ustedes mismos tienen su DPI ahí en su bolsillo, no sé por qué me transcribieron cédula de vecindad. Esto merma puntos. Entonces, estoy calificando todavía. Ayer se practicó el examen extemporáneo. 3 estudiantes se examinaron el examen extemporáneo nada más, y logramos hacerlo ayer a las 3 de la tarde. Entonces, pues dudas, preguntas, comentarios, observaciones. Si no, pues nos vemos el lunes, por favor. No sé si el lunes tienen la otra clase, si quieren que unifiquemos las 2 secciones o si respetamos nuestro periodo. Ustedes me dicen, ustedes me escriben ahí, por favor. Por mí que el lunes hay que restar el periodo. Segundo periodo ustedes, primer periodo la otra sección. El martes a las 7:30, junto a las 2 secciones, y seguimos con los temas. Bien. Que tengan buena tarde, que estén bien. Nos vemos el día lunes, Dios mediante. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde, licenciado. Feliz Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde a todos, que estén bien.